A continuación, vamos a abordar un ejercicio que requiere de la energía potencial eléctrica. Y para ello debemos recordar que la energía potencial eléctrica está dada por la siguiente ecuación, donde K representa la constante de la ley de Coulomb. Para el vacío, su valor es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Por otra parte, tenemos a Q sub n y a Q sub m, que son los valores de las dos cargas puntuales que vamos a evaluar. En el sistema internacional se miden en coulombs. Además, tenemos a R, que es el valor de la distancia que separa a ambas cargas. En el sistema internacional, este valor está dado en metros. El ejercicio entonces nos dice calcular la energía requerida para conformar el arreglo de cargas que se muestra en la siguiente imagen, donde A es igual a 0,2 metros y B es igual a 0,4 metros. Además, Q es igual a 6 microcoulombs. Tenemos entonces que tener en cuenta primero que vamos a utilizar el método de superposición, que es fragmentar el problema en pequeños problemas. Entonces, vamos a primero evaluar cómo se comporta la carga 1, trayéndole de cierta manera la carga 2. Siguiendo entonces la ecuación de la energía potencial eléctrica, tenemos que esto quedaría de la siguiente manera. K por Q sub 1 por la carga Q sub 2 sobre la distancia que la separa, que es B. Esto es igual a 2Q, que es el valor de la carga 1, por 3Q, que es la carga 2, por la constante de Coulomb, sobre la distancia que la separa, y finalmente tenemos que eso es igual a 6K por Q cuadrado sobre B. Posteriormente vamos a traer la siguiente carga, que es la carga que para este ejercicio hemos denominado la carga 3. Y la energía potencial eléctrica nos quedaría de la siguiente manera. La carga 3, entonces, es de menos 2Q y se multiplicaría por la carga 2, que vale 3Q, por la constante de Coulomb sobre la distancia que separa las cargas, que en este caso es A. Finalmente, esto nos queda menos 6K por Q cuadrado sobre A. Posteriormente, entonces, vamos a mirar la carga 3, la energía potencial entre la carga 3 y la carga 1. Nos quedaría de la siguiente manera. La constante de Coulomb por la carga 3, que es de menos 2Q, por la carga 1, que es de 2Q, por K sobre C. Y finalmente esto nos queda menos 4K por Q cuadrado sobre C. Ahora vamos a determinar cuánto va a valer C. Para esto simplemente daremos uso del teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que este triángulo es un triángulo rectángulo. Luego entonces C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. Y sabemos que A cuadrado, sabemos en primera instancia que A es de 0,2 metros y que B es de 0,4 metros. Luego la suma de esas dos distancias al cuadrado nos dará este valor y posteriormente encontraremos que C va a valer 0,45 metros. Posteriormente, entonces entrará en juego la carga número 4 y vamos a evaluarla con respecto a la carga 1.
eso nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la carga 1 por la carga 4 por la constante de Coulomb sobre la distancia que separa las cargas, que para este caso es A, y esto nos quedaría simplemente 2K por Q al cuadrado sobre A. Ahora la carga 4 con la 2, ya sabemos que la distancia que las separa en este caso también es C, por la disposición en la que tenemos el arreglo. Luego entonces finalmente determinamos que el potencial eléctrico entre la carga 4 y la 2 es de 3 por la constante de Coulomb por Q al cuadrado sobre C, que es la distancia que las separa. Ahora veremos entre la carga 4 y la carga 3. Finalmente, y teniendo un razonamiento análogo al que hemos venido abordando anteriormente, el potencial eléctrico entre la carga 4 y la 3 es de menos 2K por Q cuadrado sobre B, que es la distancia que separa a la carga 4 y a la carga 3. Ahora, ya hemos encontrado entonces los pequeños fragmentos de nuestro problema, por eso pues habíamos hablado del principio de superposición. Una vez que tenemos esto, bastará entonces con realizar la suma de todas las energías potenciales eléctricas para hallar la energía potencial eléctrica total de todo el arreglo. Luego entonces, factorizando, tendríamos este término, esta expresión que aparece acá, y posteriormente, realizando las operaciones correspondientes, llegamos a este siguiente término de acá, y reemplazando los valores que conocemos, como habíamos visto anteriormente, K, la constante de Coulomb para el vacío es aproximadamente 9 por 10 a la 9 por nuestra carga al cuadrado. Nuestra carga, recordemos que es de 6 microcoulombs, y el micro hace referencia a ese por 10 a la menos 6 que encontramos expresado allí, este que se encuentra acá en esta parte, al cuadrado, y pues eso multiplicado por la expresión que ya traíamos con antelación, y reemplazamos el valor de A, el valor de B y el valor de C que ya conocíamos. Y eso nos da un total, nos muestra que la carga, la energía potencial eléctrica total de este sistema es de menos 3,96 joules. Y hemos encontrado también que esta energía potencial es menor a 0, por lo cual podemos concluir que las cargas se atraen por sí mismas. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de potencial eléctrico con el siguiente ejercicio. Sobre una determinada región del espacio, el potencial eléctrico está dado por esta ecuación. Entonces tenemos el potencial eléctrico que está igualado o depende de las componentes X, Y y Z, que son componentes cartesianas. Entonces, el potencial eléctrico en cada uno de los puntos va a ser distinto dependiendo de lo que estemos observando. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que sería el potencial eléctrico en una región cualquiera. En este caso, como estamos observando una región en el espacio y cada punto va a tener un potencial eléctrico distinto, entonces lo que hacemos es igualar el potencial eléctrico a una constante y observamos qué pasa. Cuando el potencial eléctrico es cero, pues todos estos puntos que hacen parte de esta superficie o de esta región tienen un potencial eléctrico de cero. Pero si de pronto nosotros cambiamos y decidimos mirar qué pasa cuando el potencial eléctrico es 1,
pues los puntos que tienen o les corresponde el potencial eléctrico de uno serían estos. Y así sucesivamente van cambiando un poco los puntos. Entonces supongamos los puntos que hacen parte, supongamos, de esta superficie tienen un potencial eléctrico de 3 voltios. Los datos que nos están solicitando. Primero, encuentra las expresiones de las componentes X, Y y Z del campo eléctrico para dicha región. Es decir, que si encontramos esas componentes para cualquier punto de la región podemos asignarle un campo eléctrico o podemos observar cuál es el campo eléctrico que le corresponde a ese punto. ¿Qué es lo segundo que nos piden? Bueno, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en el punto P de coordenadas 1, 0, menos 2? Esto está dado en metros. Es decir, que ya luego de encontrar las componentes X, Y y Z del campo eléctrico, ahora pues vamos a observar cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto dado. Entonces, ¿cómo resolveríamos el problema? Recordemos que el campo eléctrico es equivalente al valor negativo de la gradiente del potencial eléctrico. Es decir, recordemos que el gradiente van a ser las derivadas parciales de cada una de las componentes de la función en varias variables. Entonces, obteniendo esa función y aplicando lo que es el gradiente, observamos que el campo eléctrico es el valor negativo de el vector que está conformado por cada una de las derivadas parciales de la función. Entonces procedamos a aplicar esto. Si nosotros sacamos la derivada parcial de la función con respecto a x, en la primera componente pues se va a comportar como 5 menos 6xy. En la segunda componente va a ser la derivada parcial con respecto a y, que es un equivalente de menos 3x cuadrado más 2z al cuadrado. Y para la tercera componente, que es la derivada parcial con respecto a z, nos va a resultar 4yz. Y bueno, todo eso multiplicado, digámoslo así, como por menos 1. Es decir, que estas serían las componentes, o esto representaría la función correspondiente al campo eléctrico. Ahora, ya obteniendo la función correspondiente, vamos a reemplazar las componentes del punto que queremos evaluar. Y al reemplazarlo, pues efectuamos las operaciones y por último nos resulta que el campo eléctrico en el punto 1,0, menos 2, pues el campo eléctrico está dado por ese vector. Al hallar la magnitud de ese vector, que en últimas es lo que nos están pidiendo, pues distribuimos el negativo dentro del vector y luego hallamos la magnitud sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Es decir, que la magnitud en últimas del campo eléctrico del punto 1,0, menos 2 es de 7,07 voltios metro.